Te presentamos nuestro nuevo trabajo sobre la historia de la KGB y la influencia que tuvo en gran parte del siglo XX. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Las reformas sociales de Nikita Khrushchev durarían muy poco. En 1964 le sucedió el más prosaico líder de la Unión Soviética, dicen algunos historiadores, eso lo dejamos a tu juicio, llamado Leonidas Brezhnev. Dejamos también aquí un link para que puedas revisar parte de su mandato. La mayoría de las reformas serían revocadas, pero se condicionarían en adelante una forma especial de la KGB que operaría internamente. Se desarrollaron nuevas técnicas y más sofisticadas para reemplazar la brutalidad de la checa original. Las políticas de liberación de Khrushchev trajeron cambios considerables a la sociedad soviética durante un periodo muy marcado por los levantamientos en los estados satélites, ya sea en el año de 1953 en Alemania del Este y en 1956 en Polonia y Hungría, que fueron reprimidos violentamente. En 1968 se daría la invasión a Checoslovaquia y la KGB sería una herramienta esencial para hacer cumplir la conocida como doctrina Brezhnev. Yuri Andropov era el responsable de esta ideología o de esta doctrina. Andropov servía como embajador soviético en Hungría en 1956. Él se convertiría en el futuro jefe de la KGB y fue testigo de la rapidez con la que un estado comunista podía ser derribado por un levantamiento popular. Esto le obsesionó el resto de su vida, dicen algunos, y el señor Andropov se convirtió en el jefe que más ocupó el cargo en la KGB, 15 años, y solo lo dejó para suceder a Leonidas Brezhnev como líder soviético en 1982. Su experiencia en Hungría le permitió al señor Andropov atender y darle importancia al ejército para lidiar con la disidencia en los estados satélites y la necesidad de que la KGB pudiera operar fuera de la Unión Soviética para abortar cualquier disidencia que, en otro modo, podía extenderse a la propia Unión Soviética. La KGB destinó muchos recursos y energía a sus operaciones en el extranjero, ya sea en los estados satélites o contra las potencias imperialistas, especialmente contra su principal adversario, Estados Unidos. La forma de trabajo era la siguiente: el asesinato político, que ellos llamaban medidas activas, la difusión de la desinformación, también el financiamiento de grupos terroristas, etcétera, etcétera. Esto se complementaría con la recolección rutinaria de información para intentar desacreditar a las democracias occidentales y desestabilizar el mundo para el favor de la Unión Soviética. Desde la época de la llamada checa, la infiltración en las potencias extranjeras y la injerencia en los asuntos exteriores eran considerados tácticas esenciales para defender a la gran patria, es decir, a la Unión Soviética. Y bueno, las primeras operaciones extranjeras realizadas con éxito fueron esencialmente de espionaje industrial y, durante los años del señor Joseph Stalin, de espionaje nuclear a Estados Unidos. Los agentes legales que utilizaron la cobertura diplomática resultaron ser un recurso muy importante. Por ejemplo, en el año de 1962, el agente legal de la KGB en Washington, Alexander, que había sido oficial de los espías atómicos, ayudó a resolver la crisis de los misiles cubanos. No obstante, fue el programa de espías ilegales, agentes que viven bajo una cobertura en el extranjero, lo que le daría a la agencia su reputación en el arte de dicho trabajo. Este programa estaba supervisado por la dirección del departamento más secreto de la KGB. El uso de ilegales se convertiría en la principal herramienta de información en el extranjero. Incluso cuando perdían su cobertura, sus operaciones tenían efecto de propaganda, ya que mostraban la férrea disciplina de los agentes en la lucha contra sus enemigos, que eran capaces de pasar años viviendo con nombres falsos y tapaderas muy convincentes, ¿no? Antes de iniciar una operación, estos agentes durmientes juraban lealtad a la patria con cada latido del corazón, cada día que pase, etcétera, etcétera. La detención del espía soviético
Rudolf Abel en 1957 condujo a uno de los episodios más conocidos de la Guerra Fría. Abel fue intercambiado por el piloto de YouTube, que tiene un nombre de un grupo muy famoso, derribado durante una misión secreta de la CIA sobre la Unión Soviética. La KGB conseguiría grandes éxitos en sus operaciones en el extranjero, ya sea en Gran Bretaña o con los 5 de Cambridge o en Estados Unidos, pero no era nada ante la creciente inestabilidad que vivía internamente la Unión Soviética. Las traiciones eran algo muy común en maniobras políticas que marcaron la transición del poder en la Unión Soviética en su momento. Los servicios de seguridad y los miembros del Politburó conspiraban unos contra otros cuando era necesario, y fueron igualmente purgados a medida que cambiaban los vientos políticos. Por ejemplo, en 1953, poco después de la muerte de Joseph Stalin, su jefe de seguridad, el nombre lo ponemos aquí en el video para que lo puedas ver, y bueno, pues algunas personas apuntaban o decían que sería el sucesor, pero fue destituido y ejecutado, compartiendo el destino de sus predecesores, Yagoda y Yezhov. El sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, como ya todos sabemos, se esforzaría por limitar el poder de la KGB. Eso ya lo vimos en el video anterior y pueden revisarlo. Lideró la conspiración contra Beria, temiendo que el jefe de seguridad estuviese afilando sus cuchillos, y bueno, numerosos presidentes de la KGB intentaron llegar a la presidencia de la ex Unión Soviética, es decir, tomarlo como una escalera, antes de que Yuri Andropov lo consiguiera en el año de 1982. En 1991, el jefe de la KGB, dejamos el nombre aquí en la pantalla para que puedan verlo, organizó un golpe de estado contra el régimen del señor Gorbachev en reacción a la liberación de la sociedad. Proyectó su frustrado plan en una casa de baños de Moscú, y bueno, pues los comentarios de la época bromeaban diciendo que el comunismo en Rusia debía terminar, puesto que los bolcheviques ya ni sabían organizar un golpe de estado exitoso. La disidencia política eliminada con Brezhnev o con Stalin en su momento, ahora tenía un nuevo espacio en la sociedad soviética del señor Gorbachev. La transparencia, las reformas del mercado y la democratización contribuyeron a la liberación de la Europa del Este, mientras el control de Moscú sobre los estados satélites se relajaba. El día de Navidad de 1991, la bandera de la hoz y el martillo fue arriada por última vez en el Kremlin. Para la gente de la KGB, este periodo caótico reafirmó su creencia de suprimir la disidencia interna y preservar el orden establecido. Como resultado de su participación en el intento del golpe, la organización fue suprimida el 6 de diciembre de 1991. La KGB se segmentó en dos nuevas instituciones, la FSB, Agencia de la Policía Secreta, y la SVR, la Agencia de Espionaje. A mediados de los 90, la palabra Sislovik se usaba en Rusia para referirse a exmiembros de los servicios militares y de seguridad que habían entrado en la política. Creían en un sistema centralizado para la ley y el orden, y estaban preparados para usar la fuerza para restringir la libertad de prensa y silenciar las voces de la oposición. Los Sislovik se han vuelto muy influyentes en la configuración de la política del Kremlin, ocupando posiciones ministeriales en el gobierno. La espada y el escudo todavía proyectan una larga sombra sobre la Rusia moderna. Si el video te gustó, nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y compartieras este trabajo. También en la caja de descripción te dejamos nuestro link para que nos sigas en TikTok y puedas ver nuestros pequeños trabajos que vamos subiendo semana a semana. Esto fue Historia para Todos.